¿Cómo funciona el neototalitarismo? Básicamente, el neototalitarismo es el control de una sola persona o de un solo partido de todas las instituciones que deberían ser independientes en el Estado. Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años en Ecuador, y por eso nosotros afirmamos que no existe democracia en Ecuador. Uno de los principales componentes de la democracia debe ser la independencia de los medios de las instituciones del Estado. Es decir, independencia del Poder Judicial, independencia del Poder Legislativo, independencia del Poder Ejecutivo. Esa independencia garantiza un mínimo de combate a la corrupción, un mínimo de control del uso correcto y adecuado de los fondos públicos y equilibra lo que se llama balance de poder. En el Ecuador en este momento no existe balance de poder. Desde la Asamblea Constituyente en Montecristi, Rafael Correa se apoderó de todas las instituciones que deberían ser independientes. La Constituyente, por ejemplo, sorteó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes lo sortearon? Miembros de Alianza País. La Constituyente creó el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eliminó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 4 de los 7 comisionados de ese consejo tienen relaciones laborales directas, tienen pasado de relaciones laborales directas con Ricardo Patiño, el actual canciller del gobierno. Vaya coincidencia que de un sorteo de ciudadanos, 4 de los 7 que salen sorteados tienen relaciones directas de trabajo en su pasado con Ricardo Patiño. La Asamblea Constituyente nombró al fiscal a través de Alianza País. ¿Y se acuerdan ustedes cómo Rafael Correa defendió al fiscal cuando sus propios asambleístas quisieron cuestionarlo y llevarlo a fiscalización en la Asamblea por el caso de Natalia M. y lo que parecían algunos actos cuestionables o de corrupción? Rafael Correa desafió a María Paula Romo, Paco Velasco y, si no me acuerdo, una asambleísta Alvarado de su propio partido para que abandonen su inmunidad antes de fiscalizar al fiscal. Es decir, Rafael Correa se entrometió en las funciones que le correspondían a la Asamblea, como se entromete ahora a través de los vetos de las leyes. Quien legisla en la práctica se llama Alexis Mera. Él redacta las leyes a través de los vetos de Rafael Correa, sin respetar los acuerdos que se llegan en la Asamblea Nacional. Entonces, en la Asamblea Nacional pueden hacer la ley que les dé la gana, no tiene ningún sentido, porque al final, si no le gusta a Rafael Correa, Rafael Correa cambia la ley, Alexis Mera, social cristiano, la redacta y se imprime. Otra característica del neototalitarismo es la obsesión por controlar los medios de comunicación. Y puede que esto sea hasta legal. En la actual ley de comunicación que están redactando hay 2 cosas peligrosas, y esta ley la impuso el gobierno. Una de las cosas peligrosas es que se crea un consejo en donde el Ejecutivo, a través de varios ministerios, tiene mayoría y tiene la capacidad de cerrar medios. Cuando en un país democrático se ha visto que un presidente determina el cierre de un medio de comunicación? Lo que se ha visto es que si existen excesos o mentiras de parte de los periodistas, esos periodistas sean juzgados. Pero lo que no se ha visto es que un presidente cierre los medios de comunicación. O perdón, sí se ha visto. En la época de León Febres Cordero se vio ese tipo de cosas. Otra de las cosas peligrosas que tiene la ley de comunicación es que si un periodista de investigación como Juan Carlos Calderón investiga actos de corrupción de un funcionario público como Alexis Mera, antes de publicar su libro va a tener que preguntarle a Alexis Mera si le da autorización para publicar ese artículo. Eso dice la ley de comunicación que impulsa Alianza País. Si esa ley pasa, va a ser legal que un presidente a través de un consejo cierre medios, y va a ser legal que un funcionario corrupto enjuicie a un periodista por publicar actos de corrupción. Pero que sea legal no quiere decir que sea democrático. Es muy diferente. El neototalitarismo impulsa un montón de cosas legales que no son democráticas. La democracia no nace y muere con elecciones. La democracia tiene que garantizar el balance de poder, entre otras cosas, y representar los intereses de todos los ciudadanos en el Estado y no los intereses del gobierno o de una sola persona, en este caso el presidente,
en el Estado. Así es como funciona el neototalitarismo y por eso nosotros consideramos que no hay democracia. Pónganle el nombre que quieran, dictadura, totalitarismo, neototalitarismo, no importa. Cuando un solo hombre controla todas las instituciones del Estado, no hay democracia. La última persona que todos conocemos y que tenemos fresco en la memoria que hizo eso es León Febres Cordero, cuando controlaba la Corte Suprema de Justicia, cuando controlaba el Congreso en esa época, la Asamblea de ahora, y cuando controlaba a los presidentes, porque era el nuevo dueño del país. ¿Se acuerdan cómo le decíamos el dueño del país a León Febres Cordero? Bueno, pues ¿había democracia en esa época? No había democracia. Con esa premisa elegimos, y me incluyo, a Rafael Correa, para que termine con los vicios de la partidocracia, es decir, del Estado gobernado por los dueños de los partidos. Y el Estado gobernado por el dueño de un partido es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Ecuador.